El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Bueno, un saludo especial para todas y todos y todes en esta comunidad universitaria. Tenemos hoy un capítulo más de este programa Gabinete de Curiosidades, Artes Visuales en Contexto. Nuestro tema de hoy, nuestro capítulo, se llama Lo apenas visible, lo profundamente sonoro. Y bueno, en este programa entonces lo que buscamos es agudizar la escucha para conocer una práctica ancestral que ha quedado muchas veces en los márgenes de la historia oficial. El barequeo en Marmato, Caldas, a través de una conversación profunda con Lida Díaz y Gecko Gómez, que son del colectivo La Sociedad del Sonido. Entonces invitamos a la comunidad a sumergirnos en una propuesta estética, pedagógica y política que utiliza el sonido como una vía de acceso a memorias y saberes que escapan a lo visible, lo cual es algo muy importante y muy necesario y que en este programa hemos trabajado, digamos, bastante, ¿no? Frente a esta crítica que hemos hecho constante al ocularcentrismo y obviamente a la invisibilización de una cantidad de prácticas culturales y de saberes que no pasan necesariamente por los mismos códigos, ¿no? Que muchas veces también desde la académica y desde la academia terminamos reproduciendo y legitimando. Entonces, arrancamos hoy con nuestro programa. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, entonces vamos a presentar hoy a nuestras invitadas y nuestro invitado. Estamos hoy con Lida del Carmen Díaz y Gecko Gómez, que como lo mencionaba son miembros del equipo de la Sociedad del Sonido. Lida es investigadora senior y Gecko también es un investigador junior y productor de podcast. También en ese colectivo está Zoe Martínez como diseñador sonoro y creador de música original, Diana García como diseñadora de piezas gráficas y de difusión, Nora Martínez de apoyo administrativo y organizaciones locales, y las organizaciones locales, son Junta de Acción Comunal del Barrio La Betulia, Huellas de Oro y Asociación de Barequeros y Barequeras. Entonces nuestro invitado participan activamente en el proyecto La Búsqueda de lo Apenas Visible y allí mismo en la creación del personaje Barequeo Cañas Ríos, como en la producción sonora y narrativa del proyecto sobre el barequeo en Marmato, Caldas, apoyado por el ICANN, el Ministerio de Culturas y otras organizaciones comunitarias como la Fundación Huellas de Oro y la Asociación de Barequeros de Marmato. Bueno, y como siempre, entonces hacemos un saludo a nuestra mesa de trabajo, al equipo técnico, que en el máster tenemos aquí a Mario Hernández, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en imágenes y redes a Laura Chávez y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Y bueno, como siempre estoy acompañándolos hoy yo, Santiago Valderrama, y está mi compañero de trabajo Elkin Hidárraga, que hoy está indispuesto y no pudo acompañarnos. Pero bueno, entonces, bienvenidos. ¿Cómo han estado? Muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional y a todo el equipo de trabajo de la emisora. Gracias, Lida. Gracias, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Gecko. Bienvenidos. Es un honor tenerlos acá y conocer este proyecto. Yo creo que para arrancar, coméntenos brevemente como ustedes de dónde vienen, cuál es su formación, qué los trajo a este proyecto. Bueno, listo. Voy por delante. Yo soy antropólogo
con énfasis y pasión en el sonido. Desde la universidad, aunque estaba un poco perdido realmente en el mundo, el lugar seguro fue la radio y a partir de ahí ya me encaminé hacia allí. Entonces, entre la comunicación y el sonido me he especializado. Qué importante que es estar perdido en el mundo. Sí, ¿no? Es algo importante. Mucho. Lida, ¿y tú? Cuéntanos un Bueno, poquito. sí, soy Lida del Carmen Díaz, también soy antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, soy manizaleña y gran parte de mi vida profesional la he hecho con comunidades en proyectos productivos y buena parte desde que era estudiante en Marmato Caldas. Ah, qué chévere. Bueno, no, entonces un gusto tenerlos acá, de verdad. Y para arrancar entonces con nuestro programa, presentamos nuestra primera sección, Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, entonces en nuestra sección Tensiones y Recorridos, lo que hacemos es, o nos interesa conocer cómo nació el proyecto, ¿sí? Qué relaciones afectivas y geográficas lo fundan y cómo emergió el personaje que lo encarna, Parequeo Cañas Ríos. Aquí no se trata solamente de un detrás de cámaras, sino de también encontrar en los caminos de investigación-creación que dieron origen a una propuesta que combina arte, comunidad y memoria territorial. Todo esto desde una metodología que abraza lo encarnado y lo sonoro. Esta sección pregunta por la potencia del proceso. ¿Qué preguntas fundaron el viaje? ¿Cómo se dibujaron las alianzas? ¿Qué formas de escucha, sobre todo, permitieron gestar este proyecto? Entonces, bueno, yo al principio, como para arrancar, quisiera preguntarles como que nos contextualicen un poco, ¿no? Sobre el proyecto, dónde ocurre, cómo nace y de dónde surge esta inquietud por trabajar el barequeo desde una perspectiva sonora y sensible. Bueno, el proyecto se realiza en Marmato, un municipio de Caldas, del departamento de Caldas, situado en el occidente de Caldas, en lo que se llama hoy día el Alto Occidente, que está conformado por Marmato, Supía, Río Sucio y también Quinchía, que hoy en día pertenece a Risaralda. Esta es una región que desde los albores, digamos, de la colonia conformaron una misma región, tienen una misma historia, justamente por que allí visualizaron muy rápidamente los señores conquistadores españoles la producción de oro que ya la hacían las comunidades indígenas de la región. Entonces Marmato y esta región del Alto Occidente hasta 1905 pertenecían al Cauca. Y cuando se conforma el departamento de Caldas, esta región del río Chinchiná hacia abajo y todo lo que es el occidente que limita con el río Cauca quedan perteneciendo al departamento de Caldas. Bueno, esa es como la situación. Marmato, desde esta llegada, digamos, esta intrusión española, pues fue identificado como un sitio productor de oro. Un cerro, está situado en un cerro que tiene, a cuyo pie está el río Cauca. Entonces, desde allí se comienza muy rápidamente la explotación minera de oro de beta por los españoles. Bueno, ¿por qué llegamos allí? Como les contaba, yo soy manizaleña y estudié en la Universidad Nacional acá. Teníamos una materia que se llamaba trabajo de campo, todo un semestre, era un semestre de práctica. Yo llegué a Marmato justamente, no lo conocía, siendo caldense, no lo conocía personalmente y llegué a hacer allí mi práctica de trabajo de campo en el segundo semestre de 1981. Y desde ese año, continuamente, por diferentes circunstancias, vengo trabajando en el sitio.
ese digamos que es como el anclaje de por qué el sitio. Y de pronto, y también Lida, ¿qué conexiones personales? Bueno, ya sabemos que tú eres de allá, ¿no? Pero también qué conexiones personales, territoriales o intereses los llevaron a encontrarse con Marmato y su comunidad arequera. Pues bueno, aquí llegamos gracias a Lida. Yo creo que fue una casualidad feliz. Habíamos estado, Lida hace parte, pues, es hija adoptiva, de hecho, de Marmato, ¿no? Por todo como los aportes que ha hecho a la preservación de la cultura marmateña y muchas otras cosas que ya ella con más profundidad podría contar. Y una de las actividades en las que ella se encuentra inmersa y muy activa es, tú me corregirás, Lida, Cita con la Historia de Marmato, que es un espacio académico y que promueve mucho la investigación, una investigación muy responsable, no una investigación de estas muy coloniales que son de ir y sacar conocimiento, sino es vamos a ser pares con la comunidad para poder hacer que la memoria histórica pues sea un tesoro, ¿no? que se guarda. Y habíamos estado en años pasados colaborando más en lo personal, en distintas actividades de Cita con la Historia, como desde la amistad. Y este año, pues Lida en alguna conversación nos estaba contando a mí y a Diana y a mí, que bueno, este proceso del barequeo y de la intención de que sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la nación, y todo el proceso que se ha estado llevando a cabo desde hace un par de años. Y que bueno, que estaría muy bueno poder potenciarlo con alguna convocatoria y demás. Y con eso se nos quedó en remojo a Diana y a mí y a Zoe, que también es amigo aquí de la casa. Entonces vimos justo las convocatorias del ICANN. Zoe es músico y habíamos estado conversando, oiga, hagamos algo y tal. Y nos pareció que coincidía, como que todo entablaba de manera muy, muy maravillosa, como una apuesta por potenciar ese proceso que se viene llevando a cabo, de que el barequeo sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Sí, bueno, Cita con la Historia de Marmato es una actividad que hace parte de algo más grande que se llama Encuentro Anual de Marmatólogos. Son actividades y es una apuesta de resistencia por la defensa del territorio y la cultura de Marmato frente a ideas de deshabitar el territorio para hacer una minería a gran escala, que sí, pues se hace en la parte baja, pero digamos que la resistencia ha sido hacia el territorio y hacia lo que se llama la minería tradicional, que tiene que ver con la de socavón. Les contaba que yo pues estoy relacionada con Marmato desde el año 1981 y en mi trabajo, o sea, hice la práctica, pero luego hice también mi trabajo de grado como antropóloga allí, y uno de los capítulos, o sea, mi trabajo se llama Antropología y Economía del Oro en Marmato Caldas, está grandemente dedicada a la minería de beta, pero también uno de los capítulos lo hice sobre la minería o sobre la actividad del barequeo. Y tuve la fortuna de conocer en ese momento personas ancianas que son un baluarte, digamos, para la comunidad. Y hace unos años conocí un proyecto que vienen liderando desde una organización que se llama el GEDIAN, que es el Grupo para Diálogos Mineros de Colombia, y también dos antropólogas colegas lideran ese proceso, que es la mía, que es el de la minería ancestral artesanal tradicional como patrimonio de Colombia, donde hay 18 comunidades del Alto San Juan, del Cauca Medio y Bajo, involucradas allí. Y coincidimos en que ellas me buscaban, yo las buscaba porque les decía Marmato también tiene barequeo. Y logramos en el 2022 que Marmato fuera incluido en este proceso.
y desde eso venimos pues impulsando. Nos hacía falta algunos temas que ya habían trabajado las otras 17 comunidades, como era la caracterización actual del barequeo. Yo la tenía desde el 81 y el 83, entonces tocaba actualizarla. Y bueno, desde esa época se ha generado toda una confianza, todo un trabajo de amistades, y se logra entonces ya con esta convocatoria del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es este año es en homenaje a Orlando Falsborda, y uno de los ejes pues era el de la antropología sonora. Entonces logramos hacer ese vínculo, pero también gracias a que pues por el trabajo que llevo de tantos años y varios proyectos que se han impulsado allí con la comunidad, se logró que rápidamente tuviéramos el aval de la comunidad con estas 3 organizaciones de las que hemos hablado, en alianza con Cita con la Historia y Marmatólogos. Entonces ahí se concreta como toda esta idea. Qué interesante, sí. Oye, y qué importante digamos como el nombramiento como patrimonio de estas prácticas. Muchos territorios se han protegido a través de eso, ¿no? Incluso las palenqueras, creo que al reconocer toda su actividad como patrimonio, creo que incluso no fue solo nacional, sino mundial. Bueno, se protege el territorio de ellas, ¿no? De la incursión del paramilitarismo hace unos años. Y bueno, eso ha ocurrido en muchas partes del país y en el mundo también. Pero bueno, yendo un poquito más al tema, me quería hacerles como 2 preguntas. Tal vez, Alida, como preguntarte sobre el personaje Barequeo Cañas Ríos, ¿sí? ¿Cómo se funda? ¿Por qué surge este personaje? Y tal vez a Gecko, el papel de lo sonoro, ¿sí? ¿Qué papel tiene lo sonoro en este proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué lo sonoro? Bueno, pues realmente el personaje fue una idea de Gecko y Diana dentro del proyecto. El proyecto toma el nombre del rebusque de lo apenas visible por alguna redacción que hice y una caracterización que hice justo en el 22 sobre la actividad. Entonces de allí surge el nombre, y ese nombre igualmente le da pie al personaje, que fue realmente algo que consideramos que llamó más la atención en los evaluadores en el ICANN, el hecho de que se fuera a crear un personaje como tal que se llamase barequero. Entonces, Gecko, ¿puedes contar un poquito más? Sí, yo creo que ahí jugamos con cómo hacer un producto cultural interesante en medio de una avalancha de información constante y de contenidos todo el tiempo, es decir, el estar en redes sociales, el no sé qué, cómo llamamos la atención. Y una de las maneras que se nos ocurrió justo fue, bueno, honremos al oficio en sí mismo y creemos un personaje que nos permita dotarlo del carácter que tiene y que reconocemos y hemos ido reconociendo en quienes lo ejercen y lo practican también como una manera un poco más ligera de comunicar todos los fundamentos pues del barequeo, del oficio. Entonces, y juega mucho con eso, también con que no sea simplemente un programa de entrevistas, que también pasa muchas veces que si rescatamos justo la vigencia de los programas de entrevistas como este, es decir, los talk shows y no sé qué, es decir, esto viene de atrás y va para adelante. Pero entonces jugamos con ello a hacerlo más dinámico, y entonces Barequeo tiene 2 facetas en los episodios, pues en la serie podcast, y uno es él en sus reflexiones, en las que hay una mayor predominancia del paisaje sonoro y justo de toda esta etnografía sonora que recogimos, y otro momento y otro mood en el que está, que es él siendo al estilo de José Gabriel, siendo Barequeo Cañas Ríos el que entrevista ahí sí en el programa Barequeo Hoy y Siempre. Entonces ahí fue que jugamos con él. Bueno, porque la idea también es que, la circunstancia específica es que el barequero siempre ha estado allí presente, como les contaba, desde nuestras comunidades indígenas ancestrales.
pero también ha estado supeditado a lo que es la minería de beta de socavón. Entonces no tienen mucho reconocimiento, aparte, a pesar de que de ahí son muchas las familias que viven de esto y que mucha gente reconoce que lograron justamente por el producto del barequeo salir adelante en otras cosas. Entonces es una actividad de la cual no se habla mucho. Y parte también del ejercicio de este proyecto era poderlos empoderar y poder visibilizar y darles la importancia real, porque además en torno hay toda una cultura, toda una tradición, el trabajo con el cuerpo, el trabajo en el agua todo el tiempo, el conocimiento de las fuentes de agua. Entonces hay toda una riqueza cultural y ese es, digamos, la importancia también de visibilizar y que se empoderaran también ellos, lo cual creo que estamos logrando. Y bueno, entonces muy importante esto. Y Cañas Río, porque el trabajo es en cañadas, en quebradas y en ríos. Entonces ahí se jugó con esa sintonía, digamos, de el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Qué bueno, ¿no? Me acordé de ese documental de Luis Ospina que se llama Un tigre de papel, que es todo con un personaje de ficción que se llama Pedro Manrique Figueroa. Ya se acordará uno como de este lugar del collage tal vez, ¿no? El personaje ficcional que sirve como ese hilo conductor entre muchos elementos que pueden pensarse dispersos, pero que a veces ese hilo conductor los puede reunir. Exacto, sí. Entonces, qué interesante el uso de ese personaje y el uso de lo sonoro. Creo que ahí hay algo bien clave. Pero bueno, entonces, para continuar un poco sobre lo que está pasando ahorita con el proyecto y cómo a futuro, cómo lo han pensado, vamos a darle entrada a nuestra sección Miradas y Mirillas. En Gabinete de Curiosidades, Miradas y Mirillas. Bueno, y entonces arrancando con nuestra sección Miradas y Mirillas, creo que para nuestras y nuestros estudiantes es muy importante también pensarse el asunto de lo ético en la investigación, ¿cierto? Y bueno, en esta sección queremos pues abrir una conversación sobre los retos de narrar lo sensible, el territorio, pero también la responsabilidad de ética del archivo y la escucha, ¿no? Que es algo importante del proyecto de ustedes, la escucha como una forma de investigación. Entonces nos detenemos a explorar en esta sección cómo se toma la decisión de grabar, editar, de amplificar una voz, un sonido, y también problematizar los marcos éticos, estéticos, políticos que operan en todo este montaje. Este espacio entonces, de esta sección, digamos, busca ahondar en cómo el proyecto se posiciona también frente a la minería institucional, ¿sí? Ya sabemos que en Colombia pues las concesiones mineras a veces han sido tremendamente dañinas, y pues obviamente también qué posición tiene frente a la historia borrada y la necesidad de construir contraarchivos comunitarios, ¿sí? Desde lo que hemos trabajado acá en el programa, este asunto del ocularcentrismo como una categoría de análisis desde el campo de la cultura visual, y nos preguntamos por las formas de conocimiento que emergen desde el cuerpo, ¿no? Desde el territorio. Y también pues en el programa nos interesa mucho indagar cómo desde lo sonoro se puede devolver presencia a cosas que pueden ser obviadas, olvidadas, y como en el proyecto de ustedes lo vemos, a lo que apenas se deja ver, pero que siempre ha estado allí. Entonces, para arrancar, quería hacerles unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Cómo se eligieron las voces y testimonios que dialogan con Barequeo Cañas Ríos? ¿Cómo es esa elección? ¿Cómo ocurre este collage, ¿no? Que une, sí, que este personaje viene a unir?
Pues mira, hay algo muy importante que no hemos comentado y es que desde un principio la decisión es que la comunidad, o sea, los bariqueros y bariqueras y las organizaciones de base de apoyo fueran coinvestigadores. Es decir, nosotros solo fuimos unos facilitadores de un proceso, unos mediadores en el proceso, pero realmente ellos, todos ellos y ellas, eran los personajes. Entonces eso es muy importante. Desde antes de llegar, digamos, por la relación que tengo ya con el territorio, pues se hizo toda una ambientación justamente para cuando llegáramos en el primer viaje ya hubiera esa expectativa y ellos y ellas estuvieran ya totalmente empoderados del proyecto y hicieran todo ese recorrido, digamos. Gecko, que era la primera vez que iba, lo llevaron desde el río Cauca hacia arriba por toda la cañada y bueno, entonces ahí comenzó, digamos, ese enlace de tú a tú con la comunidad. Igualmente, frente a las voces y las narraciones, la decisión es que tenía que ser marmateña, una voz marmateña, y tuvimos la fortuna a un marmateño de origen que también es periodista de hace muchísimas décadas, que es Jairo Castro Euse. Entonces él donó al proyecto su voz. Y está también la secretaria de la Asociación de Bariqueros, que ha sido el alma, digamos, de la asociación, su reactivación, sus dinámicas. Y ahora últimamente también va a estar Gecko como un personaje bogotano allí. Entonces, digamos que esa fue como el conjunto de las voces. Sí, justamente creo que tener muy presentes las relaciones de poder que siempre existen en las interacciones es algo pues muy importante y que procuramos siempre tener muy presente, aunque a uno siempre se le pasan cosas y parte del hacer es estar con la receptividad del aprendizaje. Entonces, claro, al principio no se planteó el personaje y tal y dijimos, bueno, pero entonces justo lo que decía Lida, pero esto, vamos a estar hablando de Marmato y van a ver una voz rolita y Bariqueo va a hacer una voz rolita. No, pues, ¿qué es esto? Pero también un poco que no desaparezca, que es una conversación entre culturas, pues, ¿no? Intercultural, pues. Entonces, además porque, claro, sonoramente hay cosas que se pueden recrear, hay cosas que se pueden componer entre sonidos, como el caso de cuando Bariqueo va reflexionando, de base va un paisaje sonoro, pero él está grabado en otro momento. Y entonces jugando justo con eso, ahí había unas intervenciones muy muy buenas que decíamos, no, ¿cómo vamos a sacar esto? ¿Cómo no vamos a incluir esto? Pero entonces, bueno, hagamos un practicante de comunicaciones, que es practicante de Bariqueo en su show, y está conociendo, porque además justo como juega también con que es un producto de aprendizaje, de transferencia intergeneracional del conocimiento y del saber del Bariqueo, entonces no juega que se las sabe todas. Claro, Bariqueo sí se las sabe todas, pero justo él es uno de estos programas que no sé si recuerdo bien el nombre, pero es como este de yo sé, ¿quién sabe lo que usted no sabe? Sí. Exactamente. Sí. Que de una manera pues muy de su tiempo y demás, era como, venga y hablemos de esto que no sabemos, o esto que queremos saber más. En cuanto además a las voces, entonces era esto, jugar con esto de, como es documental y talk show ficticios que beben de la realidad, entonces también jugamos con que hubiera voces como la de Luz, que además tenemos unos comerciales ficticios que rescatan cosas. Es decir, a mitad del programa del talk show entonces hay un comercial sobre la batea y la importancia de la batea, otro que es de dónde comprarlas, la ferretería en donde puede comprar las tablas para armar su cajón de barequear y todas estas cosas que juegan pero hacen parte. Y sobre lo que preguntabas de cómo jugar con lo que con el registro,
hay una cosa muy chévere digamos que es muy potente de la gente en Marmato y de las personas marmateñas, y es que son personas muy gentiles, pero muy paradas. Entonces, claro que te dicen, es decir, muchas veces cuando yo iba a preguntar y preguntaba, a grabar, perdón, y preguntaba si podía grabar, sí, claro, pero bueno, luego nos muestra, pero bueno, luego esta cosa, ¿no? Claro. Otra de las personas entrevistadas, Adriana Palomino, una ex gobernadora Cartama, porque además, claro, es un territorio en el que ha habido un mestizaje muy grande entre lo indígena, lo colono, lo afro. Entonces la conversación intercultural ha estado desde siempre, con sus tensiones, no, por supuesto no es idílico, pero entonces eso tiene una reciedad gentil. Y eso hizo que también siempre implicara una conversación. Y en cuanto ya para cerrar, yo me voy emocionando, pero ya para cerrar ahí de algo que decías y me resonaba mucho en cuanto a las grabaciones sonoras. Hay algo muy característico en este momento de Marmato, al menos de una de las partes de Marmato, que son los molinos. Que los molinos son unas máquinas como unos rodillos, unos tambores donde se muele precisamente la piedra y el material que se saca de los socavones. Y que tienen, digamos, aquí justo con el barequeo de Marmato es muy particular, como decía Lida. El barequeo en otras zonas del país puede ser más por lo que arrastra la corriente, pero no necesariamente por lo que arrastra de lo que sale o de los residuos de la minería de socavón. En cambio, en Marmato sí. En Marmato llaman los estériles. Exactamente. Ahí además jugamos mucho con el lenguaje es muy rico, entonces le damos toda la predominancia a las formas que dicen, también nos permite, ya me fui por la rama, pero esto también está muy interesante, las formas, entonces por ejemplo, algo que repiten mucho es, ¿sí me entiende? No sé qué le van diciendo, ¿sí me entiende? O tal, o demás que sí, y todas estas cosas también las rescatamos, claro, teniendo una contrapartida de revisión desde allá, para que sea como tan... La idea es honrar, pero no exotizar. Claro. No. Y entonces es este juego. Y con los paisajes sonoros, esto que les decía, los molinos suenan todo el tiempo. En distintos lugares. Y la cañada suena también durísimo. Y el juego era, bueno, ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a compartir con quienes nos escuchen este caos armónico, sin que sea algo que no se pueda escuchar, pero tampoco borrarlo, Claro, sino claro. que aparezca. Evidente. Exactamente. Siempre ha habido ese juego porque antes de estos molinos que cuenta Gecko, antes estaban los de pisones. Entonces, aunque era otro tam-dam, pero siempre ha estado este paisaje sonoro, digamos, en todo el ambiente, en esta parte del cerro. Tú preguntabas algo sobre el futuro. Y realmente sí, ahorita lo que sigue es poder concretar esos acuerdos sociales que hay entre justamente estas empresas que tienen los molinos, pero también las grandes empresas con recursos multinacionales que están afectando justamente las cañadas y las quebradas donde ellos barequean. Entonces, ese es como el paso siguiente, esos acuerdos sociales en torno a la parte ambiental, al agua, y poder también avanzar en el plan de salvaguardia de la MIA, que es la minería que habíamos estado hablando, para poder entre todos, entre las 18 comunidades que lidera, ya decíamos, el GEDIAN, poder presentar el plan especial de salvaguardia, para el cual hay un plazo del primer semestre del año entrante. Entonces este proceso sigue en eso. Claro. Qué interesante, sí, pensaba yo como... Hay algo importante y es, bueno, por un lado lo sonoro y me resuena mucho como con cosas que yo he estudiado sobre lo sonoro, ¿no? Por ejemplo, hay un texto muy bonito de una señora que se llama alemana, que se llama
Westerkamp Hildegard o Hildegard Westerkamp. Ujú. No sé. Pero bueno, es paisaje sonoro de ciudades y es una comparación muy bonita porque compara dos ciudades. Brasilia, que es una ciudad hecha casi de la nada, ¿no? Como llega y pum, la ponen ahí y llevan a la gente a vivir ahí. Es una ciudad que casi no tiene memoria, no tiene historia. Y una ciudad como Nueva Delhi, que es una ciudad Ujú. milenaria, ¿no? Entonces, curiosamente, en lo visible, en Brasilia es muy clara, tiene sus códigos muy claros, es una ciudad para ser vista, incluso está hecha para ser vista desde el cielo, tiene forma de pájaro. Mientras que Nueva Delhi es una ciudad con muchos recovecos, que no tiene como un orden visual en ningún momento. Pero en lo sonoro sí, tiene muchos códigos y tiene memoria, ¿no? En Nueva Delhi, varias épocas. Se pueden determinar su crecimiento histórico a través de lo sonoro y las relaciones de las personas entre sí a través de las formas en las que se comunican desde los sonidos, desde lo sonoro. Mientras que en Brasilia, no, solo hay sonidos de los mismos carros, de los aires acondicionados, de cosas que suenan igual en todas partes, pero que no tienen como sabor, ¿sí? No tienen información. Entonces me pregunto mucho en el montaje, cómo hace con eso, ¿no? Porque siento que, y también en lo investigativo, hay un interés por la horizontalidad, ¿no? Como por un diálogo horizontal, simétrico con la comunidad. Entonces, creo que a nuestros estudiantes les interesa mucho saber eso, ¿no? Cómo es ese enfoque y también desde el montaje. ¿Tú cómo haces ahí desde lo sonoro para hablar de eso? Pues hay un trabajo también muy importante que está haciendo Zoe y que realmente ha limpiado muchos estos sonidos, digamos, que no van a caer allí. El trabajo de él como desde su punto musical, digamos, también está creando música especial para nuestro producto, y también tenemos música de cantautores locales que son muy importantes. Entonces ya el montaje como tal, por favor, cuéntanos. Pues sí, justo con lo que, además con lo que comenta Lida, y yo creo que hay un reto muy grande justo en estas formas, y pues reconociendo, por ejemplo, que la antropología es una disciplina muy colonial, digamos, Sí. que surge del colonialismo, y eso le implica una autocrítica constante de cómo no pasamos de el colonialismo al paternalismo, Sí. que es otra forma también Sí, colonial, ¿no? Entonces yo creo, pues, en principio, por ejemplo, una primera apuesta ha sido que las estamos poniendo al servicio de este hacer colectivo la más alta calidad de producción sonora, ya sea musical o de producción de podcast. Y siempre en conversación, porque además a medida de las conversaciones van surgiendo las cosas como lo que la gente espera y lo que esperamos en general. Entonces, y ahí mismo se resuelven, y digamos, hay una cosa que pasa mucho, yo siento que pasa mucho, y es que, bueno, si es algo cultural o para trabajo con comunidad, entonces puede tener una calidad tal. Pero no nos estamos imaginando que sea Coca-Cola o Spotify quien me está haciendo este producto, ¿no? En cambio, este ha sido todo el tiempo así, bueno, ¿y cómo sonaba esto? Y no, esto no quedó. Y teniendo además la fortuna de justo de que con quienes estamos interlocutando y construyendo son exigentes. Y nos preguntan, y bueno, en la conversación donde había tensiones, por ejemplo, ¿qué vamos a poner? ¿Qué información sí ponemos o no, y de qué manera las ponemos? Entonces también, por ejemplo, pues la minería es un tema que no es suavecito, no es hablar del amor, que el amor también puede ser un tema no suavecito, todo tema puede no ser suavecito. Y entonces decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Aquí creo que son las conversaciones de estar muy receptivos, y justo en esa horizontalidad también decir, bueno, también desde nuestro saber, creemos que, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, poner la problemática del agua, de la contaminación del agua, del cianuro, que es una particularidad, por ejemplo, aquí aprovechando aquí para que quien nos esté escuchando aprenda también sobre la forma particular que en Marmato no se usa mercurio. ¿Mercurio No es? se usa.
que mucha gente asume, bueno, Exacto, minería. sí, no se usa mercurio porque es algo importante y ser radicales en eso. Allí no se usa mercurio como en otras partes. Claro. Sí, no, cianuro, qué bueno. Da igual, estamos con el cianuro y tal. Pero entonces, ¿cómo lo ponemos? Porque además la relación no es antagónica. Es decir, cuando uno va a la vida, justo con lo que decías de Brasilia y de Nueva Delhi, las relaciones nunca son blanco y negro, siempre tienen matices. Siempre, por ejemplo, el barequeo se funde y se hermana. Nombrábamos en algún momento que comentábamos, es una hermandad de tensiones y resonancias con las otras formas de minería en el territorio. Entonces, no es simplemente hacíamos toda la reflexión de pues simplemente vamos a exigir esto y no sé qué y no sé qué. Bueno, ¿hasta dónde puede que lleguemos? Porque, y aquí me meto tal vez con algo que tal vez esté meando fuera del tiesto, pero entre la digna rabia, que me parece algo muy rescatable, pero que a veces, digamos, creo que siempre hay que tener una mirada panorámica de qué estamos haciendo y detenernos un momento, pausar y tal, porque a veces teniendo toda la intención justa de exigir, pues la comunicación es algo muy complejo. También por eso las grandes empresas y bueno, quienes se dedican al entretenimiento, pues son tan exitosos, aunque no siempre tengan mensajes con los que uno resuene, pero pues la comunicación es un tema el que pues hay que meterle el cuerpo. Y entonces las conversaciones eran, bueno, pero ¿cómo lo decimos? Que se entienda, pero que tienda a diálogos. Porque lo que necesitamos, por ejemplo, es justo como decía Lida, si además esto llegamos a y logramos que se reconozca como, y se logra, yo ya sumándome, pero que se reconozca como patrimonio, pues implica conversaciones también para su protección. Siempre implica conversaciones y negociaciones. Y entonces, por ejemplo, en el caso específico de esto, ¿cómo vamos a hablar de la contaminación del agua? De que nos decían la gente que barequeaba, que hablaba con nosotros, no, pues es que de tal hora a tal hora, a veces sí sueltan unas bombas, que las bombas es cuando sacan los contenidos de las tinas en las que lavan arriba, o cuando se suelta una bomba también es que por la lluvia y demás baja mucha agua con carga de material de oro. Hay momentos en los que no se puede trabajar porque el agua está muy contaminada. Entonces, ¿qué hace en un momento Barequeo? Barequeo dice, no, pues sí me vine temprano, me tocó subirme un momentito porque el agua todavía no está para trabajar. Bueno, claro, lo nombramos pero estratégicamente. Claro. Listo, no, pues qué importante. Yo siento que finalmente es un trabajo, creo que muy valioso y siento que clave, ¿no? Porque muchas veces prácticas que hoy en día son tan castigadas, ¿no? Como por ejemplo la minería y la minería artesanal, no sé cómo llamarlo. En los discursos ambientalistas muchas veces no contemplan a las comunidades. Es como, esto debe desaparecer ya. Como en los páramos, ¿no? Que la gente está cultivando papa, que tiene vacas en los páramos y les dicen, no, es que eso no es ilegal, ustedes no deberían estar ahí. Pero entonces, ¿de qué vive la gente? Hay que dialogar es con las condiciones de existencia de las comunidades para poder transformar las cosas. Claro, ¿no? Y en Marmato, o sea, es minero, o sea, ellos mismos se reconocen como mineros. Entonces la discusión allí no es si hay extractivismo o no hay extractivismo, no, ellos son mineros. La discusión es en cuanto a la defensa de los tamaños de justamente de la producción y de la extracción y la defensa del territorio frente a esas propuestas, digamos, macro. Exacto, sí. Entonces la discusión allí es diferente. Claro, claro. Oigan, bueno, no, está muy, muy interesante. Se nos acaba el tiempo. De pronto, lo último sería, ¿qué imaginen ustedes en el futuro este proyecto? ¿Qué pasa a futuro? Así muy corto, como en unas cuantas palabras. y esperamos volverlo a tener en este programa. Pues lo más importante es qué pasa con la comunidad y ellos dicen, siempre que hay necesidad va a haber trabajo en el barequeo y en el otro. Entonces, digamos que eso es como lo más importante y de nosotros, pues ha habido una experiencia muy importante y bueno,
esperemos terminar primero esta parte, pero ha sido muy importante el aprendizaje de unos y otros y esa comunicación. Si yo, nomás para complementar, yo creo que además lo que sigue, justo como dice Lida, de parte de la comunidad, es que todo el archivo, parte de la responsabilidad justo en el trabajo y la ética, es que todos los insumos generados quedan para la asociación precisamente de barequeros y barequeras, porque no todos se alcanzan a usar, lo que se recoge es muchísimo, pero sí que sirvan para en adelante ser insumo para otras cosas, para otros proyectos. Entonces creo que eso es parte de la apuesta. Bueno, entonces muchísimas gracias Lida, muchísimas gracias Gecko. Fue un placer tenerles en este programa y bueno, a nuestra comunidad universitaria sintonícenos la otra semana. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.